Sí, sí. Sí, sí. Buenos días, compañeros y compañeras. Nuestro grupo es el número 4. Les vamos a hablar sobre la suma de vectores por el método del polígono. Los integrantes son Adrián Novoa, Alejandro Ortega, Marcelo Quinapayo y mi persona, Camilo Paredes. La primera parte es convertir todos los vectores a, a coordenadas rectangulares. El primer vector está en coordenadas geográficas. Para sacar componentes rectangulares necesitamos la magnitud y por el ángulo. En este caso, el ángulo es noroeste 25 grados, pero nos enseñaron que tenemos que sacarlo desde el eje X positivo, que sería 90 más 25 igual a 115. Sería la magnitud de 20 por el coseno de 115 nos da igual a menos 8,45 y en el componente Y nos da 20 por el seno de 115 igual a 18,13 metros J. En, en el vector S no tendríamos que transformar nada porque ya está en rectangulares. En el vector T está en coordenadas polares, que este es mucho más fácil. Solo necesitamos multiplicar la magnitud por el ángulo que se nos proporciona, que es 30 por 260 por el coseno de 160, que es igual a menos 5,21 metros en I, y 30 por el seno de 260, que es igual a menos 29,54 metros en J. Después de convertir los vectores en sus componentes rectangulares, procedemos a ubicarlos en el plano cartesiano, como podemos ver, para saber en qué cuadrante se encuentra. Como podemos ver en el vector R, el componente en X es negativo y el componente Y es positivo, por lo tanto iría en el segundo cuadrante. El vector S, como vemos, los dos componentes son positivos, por lo tanto iría en el primer cuadrante. Y por último, el vector T, que como vemos, los dos componentes son negativos, entonces iría en el tercer cuadrante. Y procedemos a ubicar. Tres. Una vez ubicados los vectores, realizamos la suma de sus componentes. Primero sumamos las componentes del eje X, lo cual sería menos 8,45 más 15 menos 5,21, lo cual nos da 1,34 metros. Luego sumamos las componentes del eje Y, lo cual sería 18,13 más 9 menos 29,54, lo cual nos da menos 2,41 metros. Por lo tanto, el vector resultante queda expresado como R es igual a 1,34 y menos 2,41 J metros. Esto es lo que equivale a la suma de sus vectores originales. Ya. Para comprobar el resultado, utilizamos el método del polígono. Este método consiste en colocar los vectores uno a continuación del otro. Es decir, la punta del primer vector coincide con el inicio del segundo y la punta del segundo con el inicio del tercero. En nuestro caso, primero dibujamos el vector R. Desde la punta R trazamos el vector S y desde la punta S trazamos el vector T. Finalmente unimos el punto donde inició el primer vector con la punta del último vector. Este segmento representa el vector resultante, demostrando gráficamente que la suma obtenida mediante cálculos es correcta. Con este procedimiento verificamos la solución utilizando el método del polígono. Muchas gracias.